sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y aquí nos encontramos nuevamente desde cabina para seguir compartiendo con todos ustedes una enseñanza más de la palabra del Señor. En esta mañana me acompaña nuevamente aquí en cabina la copastora del ministerio, la hermana Carolina Brambila. Muy buenos días, amados hermanos, una vez más aquí con el privilegio que el Señor nos da. Y aquí estamos una vez más para poderles traer la palabra del Señor, ¿verdad? Y les damos un cordial saludo a cada uno de ustedes que estarán escuchando la radio. Y yo sé que muchos van para su casa, otros vienen, otros están en casita, otros están en diferentes lugares. Y pues a cada uno de ustedes, saludos y que el Señor les bendiga. Y vamos a hacer una oración para que el Señor sea el que sea glorificándose en esta hora. Oh Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido una vez más estar aquí presentes, estar aquí llevando tu palabra, cumpliendo con lo que tú nos has mandado, bendito Dios. Te pedimos que pongas un espíritu de obediencia, un espíritu entendedor, Padre, a tu palabra, que quites todo estorbo de sus oídos, de sus ojos espirituales, Señor, que seas limpiando, que seas estirpando todo aquello que estorba para escuchar tu palabra, que seas quitando toda escama de sus ojos, Padre de la gloria, y que seas usándonos así como hiciste con Pablo y con cada uno de los apóstoles, Señor, y que tu Santo Espíritu sea en nuestras vidas para que nos guíe a toda verdad y pongas un espíritu de obediencia en nuestras vidas para honrarte y glorificar tu precioso nombre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pues vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada, que es en el estudio del capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Estábamos estableciendo ciertos fundamentos, ciertas bases. Amén. Nos quedamos cuando el rey Antíoco IV Epífanes, esto sucedió más o menos unas 2 generaciones antes de cuando apareció Jesús, Yeshua. Este hombre griego, que estaban dominando al pueblo de Israel, queriendo asimilar a la nación judía, lo que se conoce como el helenismo, les prohibió que siguieran guardando el día de reposo del 7º día, les prohibió la circuncisión a sus hijos, les prohibió que siguieran celebrando las fiestas bíblicas ordenadas por el Padre, con el fin de asimilar a la nación de Israel. Ahora, ¿qué creen ustedes que sucedió con muchos de los judíos en esa época y con muchas de las familias judías? Pues había algunas familias que eran un poco más light, las que no se querían meter en problemas con el rey, y que querían andar en la moda del imperio griego, pues dejaron de circuncidar a sus hijos. E incluso algunos que desde niños se habían circuncidado, según el libro de los Macabeos, dice que se sometieron a ciertas operaciones quirúrgicas para revertir la circuncisión. Oiga, yo no entiendo cómo habrán hecho esto o qué es lo que habrán hecho, pero según la historia, según lo que está escrito en el libro de los Macabeos, dice que lo hacían, se revertían la circuncisión para poder entrar a los gimnasios, que como vuelvo a repetir, en esa época se entraban desnudos a los gimnasios. Entonces, para que no se dieran cuenta los demás que ellos eran judíos, pues se hicieron algo en sus miembros para que no se notara. Entonces, a consecuencia de que algunos judíos estaban revirtiendo la circuncisión que se les había hecho desde niños, los rabinos empezaron a regular algunos procedimientos para que ahora fuera imposible revertir la circuncisión. Muy probablemente, hermano, la circuncisión original en la época de Abraham, pues era algo muy simple, algo muy sencillo, algo como quizás cortar un poquito de piel
pues leemos en el texto de la Torá y en muchas ocasiones donde se hizo la circuncisión. Por ejemplo, leemos que Josué, antes de entrar a la tierra prometida, circuncidó a todos los israelitas. Así él agarró a todos y los circuncidó. Y ahora ya es hecha en un quirófano con anestesia y todo un proceso de más cuidado. Entonces, ¿cómo es que Josué agarró unas piedras afiladas, los circuncidó y eso fue todo? También leemos que Séfora, la esposa de Moisés, dice que toma a su hijo menor y le hizo rápido la circuncisión, ¿verdad? Cuando el ángel del Señor quería matar a Moisés. ¿Por qué lo quería matar? Porque no había circuncidado a su hijo menor, solamente al mayor. Entonces, si lo hizo Séfora, hermano, nada más agarró una piedra afilada y pum, 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 sale, listo, ahí está. Le lanzó el prepucio a los pies de Moisés. Ahora eres un esposo de sangre, le dijo. Un proceso simple, un proceso sencillo, pero seguramente, hermano, a raíz de lo que sucedió en el imperio griego y después es instituido un procedimiento más complicado por los rabinos de aquella época, yo me imagino que dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor cortemos más piel para que ahora sea imposible revertir la circuncisión. Eso sin duda es todo el tema de la circuncisión del Nuevo Testamento. Porque el apóstol Pablo, ¿por qué el apóstol Pablo les dice a los filipenses que se guarden de los perros, que se guarden de los mutiladores del cuerpo? Así dice él. Los perros es un término despectivo que se usa para los gentiles. Guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, dice. Porque nosotros somos la circuncisión de Cristo. Y después a los Gálatas les dice, pues ustedes ya mejor que se corten todo. O sea, esto es como que está dando a entender el apóstol Pablo que no era el hacerse la circuncisión o no. Ese no era el tema. Aquí el tema era la circuncisión ritual, la circuncisión de acuerdo a la tradición, la circuncisión autorizada por los rabinos. Porque ¿con quién es que tenías que ir en esa época para hacerte la circuncisión? Con los rabinos. Si un hombre quisiera tener una circuncisión como la requerida por la tradición, se le llama halajica, la tradición halajica, pues tienes que ir con los rabinos. ¿Y esto qué implica? Pues que se tenía que someter a todas las demás tradiciones y costumbres que los rabinos les digan. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo en el libro de los Hechos. Van a venir estos apóstoles, que ya desde aquella época los apóstoles daban indicios de que ellos no andaban conforme a la tradición de los ancianos, no andaban conforme a los takanots, en hebreo se le llama así. Entonces, estos apóstoles empezaron a alcanzar a muchos gentiles que de igual manera no estaban sometiéndose a la tradición de los ancianos. ¿Y qué pasó? Pues esto empezó a causar una división ahí. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante esto? Porque en el futuro, si estos hijos de gentiles iban a querer casarse con gente judía, primeramente ni iban a poder porque está prohibido por la Torá. En aquella época esto era algo muy importante. Entonces, ¿qué hacen? Dice que suben unos de ahí de Judea y dicen, bueno, vamos a circuncidarlos conforme al rito de Moisés. Vamos a convertirlos. ¿Y qué es una conversión? Se estaban convirtiendo al judaísmo de la época. Pero como creyentes en Jesús, en Yeshua como el Mesías de Israel. ¿Y quiénes los estaban convirtiendo? Los apóstoles. ¿En el nombre de quién estaban haciendo esas conversiones? En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, porque él mismo les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Ahora, ¿qué es bautizar? Pues dentro del contexto judío, el bautizo es lo que se hace después de la circuncisión. Después de que un hombre se circuncida para ya convertirse en judío, es meterse en agua y a partir de ese momento ya se le considera ser un judío. En el caso de las mujeres es solo meterse a un baño ritual y a partir de ese momento ya es considerada como una mujer judía. Solamente que la existencia del bautismo como parte del judaísmo es algo que se ignora dentro de la mayoría del pueblo cristiano, porque en el cristianismo se cree que esto del bautismo es algo que inicia a partir del Nuevo Testamento. Pero eso no es así, mi hermano. El bautismo es algo que ya había existido en la cultura hebrea por mucho tiempo antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, solamente que se le llama tevilá, en hebreo, tevilá. Entonces,
¿qué estaban haciendo los apóstoles con los gentiles? Los estaban convirtiendo al judaísmo de la época, a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero como creyentes en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel. ¿Y en el nombre de quién lo estaban haciendo? En el nombre del rey de Israel, el juez de Israel, el Mesías. Él mismo les autorizó las conversiones. Entonces, los apóstoles estaban convirtiendo a los gentiles y luego estos iban felices a las sinagogas, porque ahí es donde se reunían, hermano, para estudiar la Torá, cada día de reposo. Y les preguntaban los rabinos en las sinagogas, ¿y a ti quién te convirtió? Y ellos decían, los apóstoles en el nombre del rabino de Nazaret. Porque Jesús era rabino, hermano. Muchos se escandalizan en el cristianismo diciendo, no, Jesús no era rabino. Hermano, si la misma Biblia dice, está escrito, no le decían sus discípulos, rabí, quiere decir rabino, hermano. Amén, maestro. ¿Sí? Exactamente, es lo que quiere decir. Significa rabino, maestro. Maestro. Pero ¿qué cara cree que ponían los rabinos de aquella época? Cuando los discípulos, estos nuevos convertidos, llegaban felices y ellos decían que los apóstoles los habían convertido en el nombre del rabino de Nazaret. ¿Qué creen que ponían? ¿Qué cara creen que ponían esos rabinos, hermano? Pues exactamente lo mismo que sucedería actualmente. Exactamente lo mismo. Si tú llegas ahora a una sinagoga judía y les dices, yo soy un converso, me convirtió el rabí Yeshua de Nazaret. Mis hijos ahora ya se pueden casar con sus hijos, etcétera, etcétera. Sucedería exactamente lo mismo que sucedió en aquella época. Dirían así, espérate. ¿Quieres ser parte del pueblo de Israel? Ok, vamos a ver tu circuncisión. ¿Quién te la hizo? Y tú le dices, pues el doctor fulano de tal. Y te van a decir, no. Vamos a ver que sea hecha conforme a la tradición rabínica, conforme a la halajá. Más adelante vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, ¿por qué empezó esto a generar una discusión entre los apóstoles? Pues porque los apóstoles sabían que después los rabinos les iban a pedir que se sometieran al judaísmo tradicional de aquella época y ahí iban a entrar en un conflicto de autoridad, porque ¿a quién iban a obedecer estos nuevos conversos? ¿A los apóstoles o a los rabinos? Rabinos que en su mayoría no habían creído que Yeshua fuera el Mesías de Israel. Entonces, este era todo un conflicto. Es el conflicto que se maneja en Hechos 15, pero vamos a seguir leyendo. Y este es un tema, hermano, tan difícil para creer en un cristiano, porque él cree que el bautismo es algo cristiano y que no tiene nada que ver con el judaísmo, porque así ha sido enseñado toda su vida, pero el contexto es otro totalmente diferente. Hechos 15:2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, con ellos que decían, vamos a circuncidarlos conforme al rito de Moisés, tuvieron una discusión con ellos. Dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿A quién tenían que subir? Con Jacobo, el hermano del Señor en Jerusalén, el líder de la comunidad, el líder de la secta del camino. Dice verso 3, Hechos 15:3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, dice, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahí está, mire. ¿Quiénes eran estos que habían llegado allá, hermano? Esos que venían de Judea. Fariseos. Fariseos. Y dice, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Vamos a estudiar, hermano, lo que para estos fariseos que habían creído en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel, porque sí, algunos fariseos creyeron, no todos, pero algunos sí. Vamos a ver qué significa para un fariseo, hermano. ¿Qué significa la ley de Moisés? Porque lo que para ti y para mí significa la ley de Moisés, para ellos es mucho más que la ley escrita. Vamos a ver más adelante qué dice la Escritura.
Pero continúa diciendo Hechos 15:6. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Oye, o sea que hay que creer en el evangelio, ¿ah? Sí, como estaba en la otra semana pasada, me tocó llevar esta palabra, ¿no? De que el creer el evangelio primero, ¿verdad? Para poder, porque con el corazón se cree, pero no nada más es decir lo creo, es hacerlo, ponerlo en práctica y después entonces ya viene el bautizo. O sea que el evangelio no solamente es creer que Jesús murió y resucitó al tercer día. Exacto. Sino que se tiene que obedecer. Obedecer la palabra de Dios. Okay, amén. Entonces, ya aprendimos, hermano, que para ellos la palabra del evangelio era la palabra de Dios, era la Torá. ¿Ah? Ya lo aprendimos en el capítulo 1. ¿Ah? Los gentiles la escucharon, la creyeron, la recibieron y ahora ya andaban viviendo conforme a eso. Hechos 15:8 dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ahora, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Porque aquí Pedro está relatando lo que sucedió allá con Cornelio. ¿Ah? ¿Se acuerdan lo que sucedió allá con Cornelio, hermano? Dice que Cornelio era un temeroso de Dios, ya explicamos lo que es eso. ¿Ah? Este era un hombre gentil que estaba asistiendo a las sinagogas. ¿Ah? Dice que daba limosnas y en una ocasión estaba ayunando, orando y se le apareció un ángel del cielo, ¿ah? Vestido de blanco. Le dijo, no temas, Cornelio, sino que tus limosnas han llegado delante del trono de Dios. Y yo he sido enviado para decirte que envíes hombres a Jope a buscar a un hombre llamado Pedro. Cuando él venga, él te va a explicar muchas cosas, te va a hablar muchas cosas. Mientras tanto, ya vimos que Pedro allá, ¿verdad? En Jope, allá en la casa de Simón Curtidor, dice que estaba ayunando y mientras estaba ayunando y le dio hambre, entonces mientras le preparaban algo de comer, subió a la azotea y allá fue donde tuvo ese éxtasis, donde vio un lienzo que descendía del cielo hacia la tierra con toda clase de animales impuros, inmundos. Y fue donde oyó esa voz que le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Y ahí es donde muchos han creído que ahí Dios le estaba dando permiso de que ahora ya podía comer cualquier tipo de animal, inmundo, abominable, todo podía comer. Pues no, porque, hermano, si lees todo ese capítulo, te vas a dar cuenta que Pedro no lo entendió así. Es más, se le repitió 3 veces, se le dio la orden 3 veces, y después de la tercera vez él dijo, ¿cuál será el significado de esta visión? Se quedó turbado, dice. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios no cambia de parecer, no cambia de opinión, no cambia su palabra permanece para siempre. Entonces él no podía entender cómo es posible que Dios haya ordenado que no nos permite comer estos animales impuros y que ahora venga y me dice que ya me los puedo comer. No puede ser, Dios no es así. Imagínese si aquí en la tierra no cambian las leyes. Por ejemplo, imagínese que infrinja la ley del que sea condenado si mata a alguien. Y la borran, la quitan, ya ahora se puede matar. No, pues y no. ya va enfrente del juez y ya el juez le dice, bueno, pues pues ya no te podemos hacer nada porque no te podemos condenar. Ya no te podemos condenar porque ya no es exacto. Imagínese. Sigue matando. No, sabemos que no es así, sino que sabemos que hasta cuando Pedro entendió el significado de esa visión, pues precisamente hasta que llegó a casa de Cornelio, porque incluso el Espíritu Santo dice que llegó y le dijo, Pedro, a la puerta están 3 hombres, no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Eran gentiles, Pedro no iba a querer ir con ellos, por esa razón, porque eran gentiles. En esa época los gentiles eran vistos como perros, como gente de segunda clase. Así es. Entonces no iba a querer ir, por eso es que tuvo que llegar el Espíritu. Entonces, cuando llegó a casa de Cornelio, ahí fue cuando entendió el significado de la visión, porque le dijo, ustedes sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre. Así dijo. No Amén. Dijo, pero Dios me ha mostrado que no llame común ni inmundo a ningún cerdo Pues o a ningún marisco. No, esos siguen siendo inmundos hasta el día de hoy, hermano. Entonces,
Pedro aquí está contando lo que había sucedido. Como después de que él empezó a hablar, hermano, dice que el Espíritu Santo descendió sobre esos gentiles, sobre Cornelio y todos esos gentiles que se encontraban reunidos a esa hora. Bendito Dios. Teléfono del ministerio, 323-595-6357, 323-595-6357. En Tijuana, puedes comunicarte al 664-471-0233, 664-471-0233. Ahora, ¿cuál es la función del Espíritu Santo según Jeremías 31, según Ezequiel 36 y 37? O sea, ¿qué va a hacer el Espíritu cuando descienda? Pues va a escribir su palabra en nuestros corazones, ¿verdad? Así dice. De hecho, Jeremías 31, 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces, ¿cuál era la evidencia de que estos gentiles allá con Cornelio habían recibido el Espíritu Santo? Pues el que ahora estaban obedeciendo las leyes. Estaban siendo obedientes, estaban estaban aprendiendo los estatutos, los preceptos, los mandamientos y las leyes, y ya las estaban poniendo por obra. Estaban siendo obedientes, bendito Dios. Por eso decía el apóstol Pedro, ellos están observando igual que nosotros. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Pero vamos a seguir leyendo. Hechos 15:9 dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y aquí se introduce el tema de la fe. La palabra fe, hermano, es la palabra emuná, la palabra hebrea emuná, que significa fidelidad. Pero te preguntarás, ¿fidelidad a qué? Pues fidelidad a lo que está escrito, hermano, en la bendita palabra de Dios, fue lo que purificó sus corazones. Hechos 15:10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y aquí, ¿a qué yugo se refiere? Porque este es otro de los temas que vamos a estar viendo en el estudio de la carta a los Gálatas. Hechos 15:11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, oiga, ¿quién fue el que respondió? ¿Quién era el líder? Jacobo, el hermano del Señor. No era Pedro, era Jacobo. Y eso lo digo porque en el catolicismo dicen que Pedro fue el primer papa, el que tenía la máxima autoridad. No, aquí era Jacobo. En la iglesia primitiva era Jacobo. Dice el verso 14. Simón, o sea, Simón Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Pero fíjese, hermano, aquí algo bien importante. Fíjese la cita que utilizó Jacobo para hablar de los gentiles. Dice, Simón Pedro nos contó que los gentiles están viniendo y esto concuerda con lo que dice el profeta Amós, que es el que escribió esto. Amós 9:9. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Oiga, entonces la pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿por qué Jacobo cita al profeta Amós? Porque si ustedes leen esta profecía de Amós 9, hermano, se van a dar cuenta que esa profecía no tiene que ver con gentiles, sino con las tribus de Israel, que iban a ser exiliadas, que iban a convertirse en gentiles. ¿Quiénes son los que se convirtieron en gentiles? Mayormente las 10 tribus del norte, cuando fueron llevadas a Siria. Que se iban a casar con extranjeros, pero que también dice que en los últimos tiempos Dios iba a tomar de ellos un pueblo para sí, Dios los iba a recuperar. Entonces la pregunta es, ¿qué vio Jacobo en todos estos gentiles que se estaban acercando a la fe? ¿Qué vio Jacobo en toda esta gente, hermano?
pues vio a las tribus perdidas de la casa de Israel. Vio que el reino de David, que había sido derribado, estaba siendo reconstruido por estos gentiles que estaban regresando. Serían los que iban a reconstruir el tabernáculo caído de David. Entonces, en base a eso, en base a decir, ¿sabes qué? Estos no son gentiles, son parte nuestra. Son nuestros hermanos que estaban perdidos, pero que ahora están regresando. Es el hijo pródigo que está regresando. Entonces, si son nuestros hermanos, pues vamos a hacer aquí una pequeña excepción, ¿no? Porque la ley dice que un extranjero se tiene que circuncidar, pero bueno, estos no son extranjeros, son nuestros hermanos, y ya están regresando. Entonces, vean lo que dice. Hechos 15:19, dice, por lo cual yo juzgo, dice Jacobo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Y esta palabra inquietar es bien importante, es así como que no los inquietemos. Y en la versión aramea dice es tropiezo, o sea, no les pongamos tropiezo, no les estorbemos, no les pongamos un obstáculo para que se acerquen. Esa es la idea, para que se acerquen esos gentiles que se convierten. Es como, hermano, como alguien cuando llega por primera vez a la iglesia. Si la iglesia no es legalista, hermano, lo va a aceptar. Y va a dar ciertas concesiones, ¿no? Va a hacer ciertas excepciones con esta persona que está llegando. Porque, pues, muchos hermanos no llegamos así como ya estamos ahorita. No, pues no. No, llegamos con costumbres raras, con tradiciones. Entonces, si nos dan chance, pues, al ir aprendiendo la palabra de Dios, hermano, pues se van haciendo cambios, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo aquí Jacobo. No les pongamos estorbo, no les pongamos tropiezo, no les estorbemos, no les pongamos un obstáculo para que se acerquen, déjalos, Y dice en Hechos 15:20, dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea, que empiecen con estos 4 mandamientos. Que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, que era algo que sucedía mucho en esa época y que sigue sucediendo, de ahogado y de sangre. O sea, que no maten animales cruelmente. Eso es el ahogado. Así como mi abuelita, que le retorcía el pescuezo a la gallina. Así no. O yo. ¿Tú cómo lo hacías? No, estaba más cruel. Mejor no lo diga. No. Bueno. Pero ya no. Sí, ya. Amén. Gloria a Dios. Ya aprendiste que no se tenía que matar así. No. Amén. Ya. O sea, que dejen la idolatría. Que dejen todo lo relacionado con la idolatría, con la fornicación, que eso era algo que se daba mucho entre los gentiles, hermano. Matrimonios ilícitos fuera de la ley de Dios dada a Moisés, de comer ahogado y de sangre. Entonces ya vimos que ahogado es el comer animales no matados de una manera ritual, que no fueran crueles con los animales. Y aquí se dice la causa y el por qué empezar con estos 4 mandamientos y no que sean los únicos 4 mandamientos que de ahí en adelante se debían de guardar, como se ha interpretado entre la mayoría del pueblo cristiano. Sí, y también la moronga ahorita que está diciendo ahí. Exactamente, y de sangre. Se acostumbra mucho. Sí. Se acostumbra mucho la moronga. Sí, exactamente. Aquí dice que no, pero y está en el Nuevo Testamento y de todas maneras se invalida ese mandamiento. Exacto. Entonces, dice Hechos 15:21, dice, y aquí dice la razón, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces se dan cuenta por qué se estipulan solo estos 4 mandamientos, 4 leyes. Porque ellos dicen, porque en cada día de reposo ellos van a seguir aprendiendo cuando escucharán la palabra que se enseña en las sinagogas. O sea, ellos dan por entendido, hermano, que estos nuevos convertidos pues van a seguir asistiendo a las sinagogas en cada día de reposo, van a ir aprendiendo más de lo que dice la ley de Moisés y por consiguiente al aprender, pues ellos asumen que van a ir dando pasos de obediencia ellos solitos, sin que nadie los force, ¿no? Así es. Es lo mismo que sucede con un creyente, hermano, que llega por primera vez a la iglesia.
esta persona pues viene del mundo, trae con ella muchas cosas que no son buenas. Por ejemplo, un varón pues puede traer el pelo súper largo, fuma, toma, usa drogas, habla malas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Una mujer, hermano, pues trae su minifalda, puede llegar con minifalda a la iglesia, súper escotada, así. Y si no se le pone estorbo, si deja que siga asistiendo, al ir aprendiendo la palabra, el mismo Espíritu le va a ir diciendo, sabes que esto no te va, esto no te queda. Claro que hay iglesias que tienen sus reglamentos, ¿verdad? Falda, la medida lo menos hasta bajo el tobillo. Pero esa es una labor del Espíritu Santo, hermano. Amén. Entonces, amén. Imagínate que a este creyente entonces que viene por primera vez, se le dijera la primera vez, ¿sabes qué? Si te quieres quedar en esta iglesia, pues tienes que dejar de hacer todas esas cosas que haces. Te tienes que cortar el cabello, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de tomar, dejar de consumir drogas, dejar de decir malas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Crees tú que esa persona se va a quedar en esa iglesia? No, pues no. Por supuesto va a ir a que buscar no. Otra. Por supuesto que no. Pero ¿qué tal si no se le ponen muchos estorbos y continúa asistiendo a la iglesia y poco a poco va aprendiendo al escuchar la palabra de Dios y va dando pasos de obediencia y van dándose cambios en sus vidas, hermano? Yo creo que esa es la historia de muchos de los que nos encontramos actualmente en las iglesias, Pero ¿qué hubiera pasado si se nos hubieran puesto estorbos? Pues seguramente no estaríamos ahí. Exacto. No nos hubiéramos quedado, Entonces dice que pareció bien la resolución a los apóstoles y decidieron hacerlo así. Entonces, pues ahí ellos se dieron cuenta que no tenían la capacidad para resolver esta situación, porque si hubieran dicho que se circunciden todos, ¿qué hubiera pasado? Hubiera habido un choque muy fuerte con las autoridades rabínicas. O sea, muchos de estos creyentes en Jesús, en Yeshua, al final, al hacerse judíos en estas sinagogas, muchos de los que habían dicho, Yeshua no es el Mesías, pues a lo mejor estos nuevos creyentes también iban a terminar creyendo que Yeshua no era el Mesías. Se iban a disminuir totalmente la fe de los apóstoles. Así que este es el tema que el apóstol Pablo está tratando aquí con respecto a Tito. Pero vamos a regresar a Gálatas, dice, Gálatas 2:3 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirlo a esclavitud. Ahora, vamos a ver, hermano, de acuerdo a la Escritura, ¿qué nos trae libertad? De acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué nos trae libertad? Salmo 119, verso 44. Vea lo que dice. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Te das cuenta qué es lo que trae libertad? Amén. Esto lo escribió el rey David. ¿Tú crees que el rey David sabía lo que trae libertad y lo que no? Claro que sí. En Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahí está. Así es. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí está, mire. Entonces, si se obedece la palabra de Dios, hermano, eso te va a traer libertad. ¿Qué es verdad? Si dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Jesús dijo, tu palabra es verdad. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la palabra que se hizo carne. Él es la manifestación de la palabra del Eterno, de la palabra de Dios. Su vida reflejaba la palabra de Dios. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí está, mire. Y no que Jesús vino a cambiarlo todo en la cruz, pues. Si él vino a hacer la voluntad de su Padre. Lo que pasa es que se estaba entendiendo incorrectamente la palabra del Padre y él vino a dar la correcta explicación, interpretación de la palabra. Pero Jesús no vino a cambiar nada, aquí lo dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí está, mire.
¿Mm? Sigue siendo la misma palabra, hermano. ¿Mm? Amén. Si estudias, de hecho, las palabras que Jesús citó, te darás cuenta que el libro que más citó fue el libro de Deuteronomio, que tiene que ver con la reconfirmación del pacto, con la reentrega de la Torá, después de que Israel anduvo en el desierto por 40 años. Primera de Juan 2:7 dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Ahí está, mire, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ahí está. ¿A qué palabra se está refiriendo? Pues a la ley de Moisés, mi hermano, y a los profetas. Juan 8:33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Pero si te pones a pensar, hermano, en este momento, ¿de quién era esclavo el pueblo de Israel? De Roma. Y antes habían sido de Grecia, y antes de Persia, y así hasta que llegamos a Egipto. ¿Ah? ¿Cómo que no habían sido esclavos de nadie? Más bien siempre habían sido esclavos de alguien. Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ya dijimos que pecado es transgresión de la ley, ¿verdad? Eso es lo que Dios define como pecado en su palabra. Primera de Juan 3:4 dice, porque todo el que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Moisés, mi hermano. Juan 8:35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces, ¿qué eres? ¿Esclavo o eres hijo? Ponte a pensar. Juan 8:36, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ya te libertó el hijo? ¿Ya te liberó de la esclavitud del pecado, de estar transgrediendo su ley? ¿Ah? Día tras día, semana tras semana, año tras año. Pero ve con lo que concluye. Juan 8:37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Se dan cuenta por qué lo querían matar? Juan 5:45 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Por qué? Porque ellos decían que creían en la doctrina de Moisés y Jesús les dice, no, la doctrina de ustedes no es la doctrina de Moisés, por eso Él los va a acusar. Juan 5:46, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Así que, ¿cuál es el requisito para creer en Jesús, en Yeshua, y para entender a Jesús, a Yeshua? Creerle a Moisés. Creer a lo que escribió Moisés. Pero si se desconoce lo que escribió Moisés y se rechaza lo que escribió Moisés para guardarlo, ¿será posible venir al verdadero Mesías si se rechaza a Moisés? No, no es posible, según la Escritura. Yeshua lo dijo, hermano, si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. O sea, no hay manera de venir a Jesús sin creerle a Moisés. Juan 7:19 dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Ahí está, hermano. ¿Ah? ¿Se da cuenta? ¿Cómo para un fariseo la ley de Moisés es más que la ley escrita? Dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Y en dónde estaba la jactancia de ellos, hermano? En la ley de Moisés. Pero les dice que no la cumplen. Por eso es que Jesús mismo dijo en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, verso 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oiga, ¿y por qué diría esto, hermano? ¿Acaso los escribas y fariseos no estaban guardando la ley de Dios dada a Moisés? ¿No estaban guardando la Torá? Claro que ¿O no. por qué lo habría dicho? ¿Será que los escribas y fariseos no estaban guardando la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, tal cual?
Así es. Vamos a ver. Estudiemos el tema de la autoridad de los apóstoles. Bendito Dios. ¿Por qué en el tiempo de Yeshua, hermano, quién es el que tenía la autoridad para enseñar la ley de Moisés al pueblo? Pero ¿por qué le quitó? De hecho, eran los escribas y fariseos. Pero ¿por qué Jesús le quitó la autoridad a los escribas y fariseos y se las entregó a sus discípulos? Porque eso fue lo que hizo Jesús. Porque si ustedes se fijan, en realidad lo que Jesús hizo fue entregarle a los apóstoles la autoridad de enseñarle las escrituras a las naciones. No se la dio a los rabinos de su época. Él se la dio a gente común, a gente del vulgo, no a gente instruida en las escuelas rabínicas. ¿Y por qué lo hizo así? Gálatas 2:5 dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Entonces, ¿se acuerdan de estos falsos hermanos que estaban espiando la libertad? De estos falsos hermanos que estaban diciendo, a ver, ¿por qué ellos no están siguiendo las tradiciones? Eso tiene que ver con el yugo. Decían, a ver, ¿por qué están siguiendo a Yeshua? Andaban viendo cómo se comportaban, qué estaban haciendo, y además estaban tratando de someter a los gentiles a que observaran esas leyes rabínicas. Esa es la diferencia, hermano. Esas leyes rabínicas son mandamientos de hombres. Los discípulos no estaban en contra de que estos nuevos convertidos obedecieran las leyes de Dios, lo que está escrito en la Torá, en la ley de Moisés. Pero los fariseos, los escribas, hermanos, aparte de la ley escrita, tienen la ley oral, tienen los mandamientos dados por hombres. A eso se está refiriendo aquí. ¿Pero qué dice el apóstol Pablo? Aquí él dice algo bien importante, hermano. Dice, los creyentes y los apóstoles tenían dos opciones. Una, someterse a la autoridad de los escribas y fariseos y de la gente de Judea. ¿Pero qué dice el apóstol Pablo? Para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros, porque si no, hermano, después ellos ya no iban a tener la libertad de hacer lo que estaba escrito y tendrían que hacer conforme a las costumbres, conforme a las tradiciones que ya estaban establecidas. Pero vamos a leer Mateo 21 para entender esto. Mateo 21:23 dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? De hecho, hermano, en la época de Yeshua, hermano, tú no podías levantarte y enseñar así nada más porque sí a la gente y andar dando tus propias interpretaciones o enseñanzas. No. Tú tenías que decir a qué escuela rabínica pertenecías o qué rabino era el que te enseñaba. Un poco más o menos de lo que sucede actualmente. Te dicen, ¿quién es tu cobertura? ¿O bajo qué autoridad estás? Entonces Yeshua estaba enseñando y le preguntaban, ¿en el nombre de quién vienes o quién es tu maestro? ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Él respondiendo en el verso 24, Mateo 21:24, dice: respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Ahora, ¿quién le dijo a Juan que hiciera lo que hacía? ¿Se lo dijeron los esenios, los que habitaban cerca de donde él vivía? ¿O se le ocurrió así nada más? O le vino del cielo. Ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creímos? No le creísteis. Ahora, ¿será que los escribas y fariseos reaccionaron al llamado de Juan? Cuando Juan les decía: arrepiéntanse, hagan teshuvá, regresen, generación de víboras. ¿A dónde les estaba diciendo Juan que regresaran? Porque arrepiéntense, hermano, es la palabra hebrea teshuvá, que literalmente significa regresar. Entonces, si nos transportamos a esa época, Juan no les estaba diciendo arrepiéntanse en español. No, pues no. No, les estaba diciendo hagan teshuvá. O sea, regresen. ¿Regresen a dónde? Regresen a obedecer lo que está escrito en la ley de Moisés, en la Torá. Es lo que les estaba diciendo. Y dejen de estar obedeciendo costumbres y tradiciones de hombres.
Dejen de estar obedeciendo mandamientos de hombres. Obedezcan los mandamientos del Padre. Es lo que les estaba diciendo al decirles, arrepiéntanse. La pregunta es, ¿será que hicieron caso al llamado de Juan? ¿Cómo terminó Juan? Sin cabeza, decapitado. Sí. Continúa diciendo Mateo 21, 26. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Verso 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Y de qué viña está hablando aquí el Señor? Si leemos en las profecías, hermanos, de Isaías y de los profetas, ¿de qué viña está hablando? Dice la Escritura que la ciudad de Israel es la viña para él. Mateo 21, 34. Dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Y a quién les está diciendo esto, hermano? ¿A todo el pueblo de Israel en general? No, a los escribas y fariseos. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque de esta cita también se ha malinterpretado, ¿sí? Que Dios desechó a su pueblo Israel. Pero eso lo vamos a estudiar y a explicar en la próxima semana. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, es muy necesario establecer todos estos fundamentos, tomar en cuenta todos estos contextos políticos, culturales y religiosos de la época para poder entender, para poder dar una correcta interpretación a esta carta a los Gálatas, que es una de las más mal interpretadas que se han hecho a lo largo de la historia. Bendito sea el nombre del Señor. Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas. Nosotros estamos localizados en la ciudad de Canoga Park. Tenemos servicio los miércoles a las 6 y domingos a las 7. Para mayor información te puedes comunicar al 323-595-6357, 323-595-6357. En la ciudad de Tijuana también tenemos otra iglesia, te puedes comunicar al 664-471-0233, 664-471-0233. Bueno, que el Señor les bendiga y nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones y corra la voz y pregunte si tiene dudas. No se quede con las dudas y adelante. Bendiciones. Visite también nuestros sitios en el internet, YouTube y Facebook. Amén. Bendiciones. Hasta la próxima semana. Adiós. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las Sendas Antiguas. Si gustas visitar la iglesia, la dirección es
21614 Roscoe Boulevard, Canoa Park, California, 91304. Días de servicio, miércoles 7 p.m. y domingo 6 p.m. Para más información o peticiones de oración, favor de llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. Gracias por su sintonía.